¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos nuevamente para acompañarles con un tema de salud. Y hoy vamos a hablarle acerca del asesino número uno a nivel global, de nuestro mundo. A nivel global, el asesino número uno es la enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular abarca muchas áreas diferentes clases de enfermedades, como lo son la hipertensión arterial, el infarto al miocardio, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad arteriosclerótica. Así que hoy vamos a hablar de esta enfermedad que está causando el mayor número de muertes a nivel mundial y que ya desde hace muchos años se sabe qué se debe hacer, pero no se hace, no se recomienda, porque quizás pensamos como médicos que usted no tiene la capacidad de cambiar. Y vamos a comenzar hablando de lo que la American Heart Association dice acerca de lo que es la enfermedad cardiovascular. Y vamos a mirar la lámina que dice, según la American Heart Association, enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos, también llamada enfermedad cardíaca, incluye numerosos problemas, muchos de los cuales están relacionados con un proceso llamado ateroesclerosis, que es el proceso de engrosamiento de nuestras arterias producto de la grasa. La ateroesclerosis es una condición que se desarrolla cuando una sustancia llamada placa se acumula en las paredes de las arterias. Esta acumulación estrecha las arterias, lo que hace que sea difícil el flujo sanguíneo a través de los vasos. Si se forma un coágulo de sangre, puede detener el flujo sanguíneo y esto puede causar un ataque al corazón o un derrame cerebral. Entonces vamos a mirar la segunda lámina, ahí vemos cómo se observa una arteria llena de placa. Todo lo que vemos amarillo en esta arteria, en este corte transversal y longitudinal de esta arteria, es placa. Y la placa generalmente está compuesta de minerales y de grasa. Eso tiene calcio, eso tiene grasa, eso tiene plaquetas, eso tiene diferentes elementos que van a obstruir la vía sanguínea. Y si eso ocurre a nivel del corazón, de una coronaria, al obstruir el flujo sanguíneo, no va a llegar oxígeno al músculo cardíaco. Y esto se traduce en un dolor muy fuerte y puede llevar hasta la muerte de la persona. Pero esta enfermedad puede ocurrir en cualquier parte donde hayan vasos sanguíneos. ¿Y donde no hay vasos sanguíneos? Tenemos vasos sanguíneos en todas partes de nuestro cuerpo. Así que si esta obstrucción ocurre a nivel de la columna, vamos a tener una disminución de la alimentación, de la articulación que abarca las vértebras, ¿verdad? Y entonces vamos a tener un disco deshidratado. Muchas exámenes de resonancia magnética o CT scan, MRI, demuestran que los discos están secos. ¿Por qué está seco un disco intervertebral? Cuando debe ser un colchón húmedo que ayude a amortiguar el peso de una vértebra con la otra. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque no hay flujo sanguíneo hacia esa zona donde está esa articulación en específico, se seca el disco y cuando el disco se seca, se aplasta y puede protruir. Así que una enfermedad de columna puede ser la misma causada por una enfermedad del corazón. Ahora, si ese problema y esa arteria obstruida la tengo a nivel de mi rodilla, entonces no va a haber flujo sanguíneo a nivel de la cápsula articular y puedo tener problemas en mis meniscos o puedo tener problemas en mis cartílagos y voy a tener un deterioro de la articulación y eso se transforma en una artrosis y el problema es el mismo que me causa el infarto. Entonces vemos la conexión que hay entre todas las enfermedades. En la charla anterior estuvimos hablando de la causa principal de la resistencia a la insulina y cómo la resistencia a la insulina se relacionaba a muchas enfermedades, entre otras la enfermedad cardiovascular. Veamos qué dice la American Heart Association acerca del infarto al miocardio. Ellos dicen que el infarto al miocardio es un ataque al corazón que ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del corazón es bloqueado
por un coágulo de sangre. Ese coágulo se acumula en esa zona debido a que hubo una obstrucción, una disminución de la zona del flujo sanguíneo a esa zona. Entonces, si este coágulo corta el flujo sanguíneo completamente, todo ese músculo cardíaco va a morir, porque allí no pasa nada de oxígeno. La mayoría de las personas sobreviven a su primer ataque del corazón y regresan a sus vidas normales para disfrutar de otros años más de actividad productiva. Eso dice la American Heart Association. Pero tener un ataque al corazón significa que usted tiene que hacer muchos cambios, no algunos, como dice aquí. Si hacemos algunos cambios, vamos a morir en el siguiente ataque al corazón. Aquí diciendo con la American Heart Association, nosotros tenemos que hacer muchos cambios. El médico le aconsejará sobre los medicamentos y cambios en el estilo de vida de acuerdo a lo mal que el corazón fue dañado y qué grado de enfermedad cardíaca causó al corazón. Entonces aquí vemos cómo sucede el infarto. Recordemos que los síntomas del infarto pueden ser un dolor precordial, un dolor a nivel del tórax, en la parte media yendo hacia el lado izquierdo, puede ser un dolor opresivo, puede durar menos de 15 minutos, generalmente puede dar síntomas de dolor hacia el brazo izquierdo, el dolor también puede derivarse hacia el epigastrio, hacia abajo, puede estar acompañado de náuseas, sudoración, también puede ser en banda de acuerdo a la localización, si es la circunfleja y el infarto es en la parte posterior del corazón, el dolor puede ser también en la espalda. Es un dolor extraño que no teníamos antes, que nos puede paralizar y si usted aprende a conocer los síntomas, usted puede actuar a tiempo y salvar su vida. Muy bien, así que aquí vemos una imagen de un infarto, vemos cómo esta arteria fue obstruida, lo amarillo es la acumulación de placa y lo que está en rojo es el coágulo que se formó y cerró, obstruyó por completo el camino, el flujo de sangre, por ende no hay oxígeno y si no hay oxígeno toda esa zona que vemos allí moradita es la zona sin oxígeno que puede terminar en necrosis, daño del tejido y eso puede causar hasta la ruptura del corazón. Entonces vemos cómo es el infarto. Sigamos a la siguiente lámina. Otro problema que podemos ver en estos casos es el accidente cerebrovascular. Y nuevamente, según la American Heart Association, un accidente cerebrovascular puede ser isquémico, que es el tipo más común, y ocurre cuando un vaso sanguíneo que alimenta el cerebro se bloquea. Por lo general, el bloqueo es debido a un coágulo de sangre. Cuando se cierra el suministro de sangre, entonces igual, así como en el corazón vimos que un área dejó de funcionar porque no tenía oxígeno, en el cerebro también vemos que hay áreas que dejan de funcionar, incluso pueden morir esas áreas, puede haber muerte celular como resultado de esa hipoxia, de esa falta de oxígeno. Cuando es isquémico transitorio, generalmente puede haber disminución de las funciones de acuerdo al área que fue afectada, pero en 24 o 48 horas estas funciones vuelven pasan por alto y vuelven otra vez, usted vuelve a caminar, vuelve a hablar, vuelve a tener sus funciones normales. Pero si el tiempo de hipoxia fue largo, entonces este deterioro puede ser permanente. Y estamos viendo cada vez jóvenes, personas jóvenes de 40, 30 años que caminan hemipléjicos por la calle con un brazo recogido, una pierna con una marcha rotatoria, producto de una hemiplegia de un ACV. Entonces vemos cómo el ACV puede ser de diferentes maneras. Si es hemorrágico, es más grave, hay una hemorragia, una ruptura del vaso sanguíneo, y hay una hemorragia, la sangre en el cerebro es bastante tóxica, es irritante, causa edema y puede llevar a la muerte de la persona o a la pérdida permanente de sus funciones cerebrales. Aquí podemos ver una imagen de cómo se ve un cerebro. Al lado izquierdo tenemos
un accidente vascular hemorrágico y vemos el coágulo de sangre dentro del cerebro. En el lado derecho estamos viendo lo que significaría un ACV isquémico. Y como hay obstrucción del vaso y hay coágulos en el medio de la obstrucción que disminuyen el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Muy bien, ¿qué es hipertensión arterial? Necesitamos también saber qué dice la Asociación de Corazón en Estados Unidos. Dice que una presión arterial alta es cuando la fuerza de su sangre presiona contra las paredes de sus vasos sanguíneos de una manera consistente y siempre se mantiene alta. Se dice que cerca de 85 millones de americanos presentan hipertensión. 1 de cada 3 adultos mayores de 20 años tienen presión arterial alta. ¿Qué les parece esto? Muchos todavía no lo saben. Porque cuando tenemos 20 años no estamos pensando en salud y no estamos tomándonos la atención ni estamos mirando a ver cuál es mi problema. Pero nosotros necesitamos estar atentos. Si yo tengo factores de riesgo, no hago ejercicio, consumo alimentos ricos en proteína animal acompañados de grasa, soy sedentario, yo debo tener un problema de hipertensión y debo chequearme constantemente para tomar mis medidas. No debería ser ese porque esa no es mi lógica de pensamiento. Mi lógica de pensamiento debe ser, no quiero sufrir de eso, por ende voy a hacer prevención evitando aquello que me conlleva a sufrir esa enfermedad. Pero hay personas que necesitan un susto para poder cambiar, ¿no? En el caso de la hipertensión, generalmente no hay síntomas evidentes, por eso lo llaman el asesino silencioso. Y por supuesto que hay estilos de vida que conllevan a esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver una lámina donde vamos a observar cuáles son los niveles de presión arterial normales. Aquí tenemos, ustedes saben que cuando nos tomamos la presión nos dan 2 números. El primer número o mayor es la presión sistólica y el segundo número o menor es la presión diastólica. En una presión normal, según la American Heart Association, usted debe tener menos de 120 de sistólica y menos de 80 de diastólica. Si solo uno de las dos sube 10 milímetros de mercurio, quiere decir que usted ya está entrando en un proceso de hipertensión o prehipertensión. Así sea que solo la diastólica suba o solo la sistólica suba, cualquiera de las dos que esté alta, ya eso me está diciendo que hay un factor de riesgo y usted está empezando a subir su presión. ¿Cuándo decimos que es presión alta? Estadio 1. Cuando usted tiene presión sistólica por encima de 140 hasta 159 y diastólica de 90 a 99. En el estadio 2 es cuando usted maneja cifras de 160 en adelante. Y generalmente cuando está en este estadio no necesita un solo medicamento, sino que puede ser que usted necesite 4 medicamentos para bajar su presión arterial. Nosotros muchas veces medimos la gravedad de la presión por el número de medicamentos que tiene que consumir una persona para poder mantener su presión normal. Si usted es de los que toma 2 diuréticos, 2 diferentes tipos de dilatadores vasculares, quiere decir que usted tiene un problema severo. Y una crisis hipertensiva es cuando sus cifras suben por encima de 180 y 110. Así que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y aunque los médicos tienen muchos métodos para tratar la enfermedad arterial coronaria, a través de medicamentos y tratamientos quirúrgicos, realmente hacen poco para prevenirla o detenerla. La intervención nutricional, como se muestra a continuación, ha detenido, incluso revertido, la enfermedad cardiovascular. Y vamos a ver algunos estudios que me parecen interesantes compartir con ustedes para que ustedes vean qué herramientas tenemos para hacer cambios, para poder revertir esta enfermedad. ¿Saben algo? Les quiero decir algo. Nosotros confiamos mucho en la ciencia, pero a veces la ciencia es un poco lenta para advertirnos de lo que debemos hacer. A veces necesita
demasiadas evidencias para poder decir algo es verdad. Y mientras esperamos que el mundo nos diga esto es verdad, entonces estamos muriendo de estas enfermedades. Y muchos de nosotros somos muy confiados en que, bueno, el gobierno, las entidades gubernamentales, las entidades de salud son las que nos tienen que decir. Y usted descansa muchas veces en el consejo de su médico y no hace nada por sí mismo, porque hemos llegado a un punto en nuestra sociedad de que el médico siempre tiene la razón y yo simplemente tengo que obedecer. Y yo simplemente tengo que hacer lo que el médico me dice. Y el médico muchas veces sabe cuál es el rol de la dieta y de la alimentación, el ejercicio, los cambios, pero los médicos a veces piensan que usted no es capaz de hacer los cambios, que usted necesita es mejor un horario de pastillas y un tarrito que diga domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, y que diga este es a las 8 y este es a las 10, porque de esa manera usted sí puede hacer ese control, pero de otra manera usted no puede hacer ningún control por sí mismo. Y créame, esto está llevando al mundo al precipicio de la muerte, porque tenemos herramientas que no usamos. Y vamos a ver nuestro primer estudio. Fíjense este primer estudio. Cambios intensos en el estilo de vida pudieron revertir la enfermedad coronaria. Se los dejé en inglés para que miraran el título original. Esto fue publicado en la revista JAMA en 1998. Y el que dirigió este estudio fue el doctor Dean Ornish, que es muy conocido porque él fue el que más contribuyó a los programas de revertir enfermedad cardiovascular con estilos de vida. Y aquí vemos algunas fotografías, y ven allí, eso es un cateterismo coronario, y vemos cómo donde está la flechita en el cuadro del lado izquierdo hay un pequeño, un estrecho, ¿sí? Vemos allí como que se acortó un poco el flujo, hay una estrechez en el vaso, y vemos el vaso del lado derecho donde ya el flujo está completamente pasando por completo el flujo sanguíneo. En mis años de estudio, cuando yo terminé la carrera de medicina en 1994, se creía que no se podía bajo ninguna circunstancia eliminar una placa coronaria. Eso era tan duro como una piedra, y se necesita un taladro para poder taladrar esa placa, y estoy hablando literalmente, porque cuando se hace angiogramas se puede utilizar un taladrito o se pone un stem para que aplaste la placa, y es la única manera en ese tiempo conocida para tratar estas enfermedades. Pero fue en 1998 cuando Dean Ornish dijo, y fue antes, este fue uno de los estudios, él comenzó mucho antes, a revelar que sí se podía revertir, que esa placa dura, tan dura como una piedra, podía deshacerse con cambios en la alimentación. ¿Tiene el cuerpo la capacidad de sanarse a sí mismo? Dios ha dejado en nuestro cuerpo la capacidad de regenerar, de que nuestras células se puedan regenerar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo es darle las herramientas para que lo puedan hacer. Miremos el siguiente estudio. En el siguiente estudio hay algo interesante. Se necesitaron 7.000 estudios científicos para que la revista Cirujano General dijera que el cigarrillo era nocivo para la salud. ¿Cuántos estudios? 7.000. Las estadísticas actuales han demostrado que la mayoría de los médicos fuman. Esto se dijo en la época de 1948, en ese artículo de esta revista JAMA. Ellos decían, las estadísticas actuales han demostrado que la mayoría de los médicos fuman. Estudios científicos extensos han demostrado que el fumar con moderación en aquellos que no está contraindicado el cigarrillo no acorta la vida apreciablemente. Esto fue en 1948 y publicado en JAMA. ¿Cuántos estudios se necesitaron para poder rebatir esto? 7.000 estudios.
y la muerte de un sinnúmero de fumadores antes de que el primer informe del cirujano general contra el tabaquismo fuera finalmente liberado. Otra montaña de evidencias existe hoy para una alimentación más saludable, pero gran parte de la sociedad todavía tiene que alcanzar a la ciencia. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Aquí vemos que nosotros estamos esperando que la OMS nos diga. Ya la OMS en el 2015 dijo que la carne estaba comprobada que producía cáncer, ¿verdad? Las carnes rojas. Eso lo dijo la OMS. ¿Cuántos estudios tuvieron que sostener esa gran noticia, ese boom de la OMS? Muchísimos estudios, y hablamos de miles de estudios. Después de miles de estudios, la OMS hizo toda la revisión y dijo, definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo, la carne está relacionada con el origen del cáncer y no podemos seguir callando. Ahora hay evidencias de que también la proteína animal, la dieta, las grasas, la inactividad son los causantes de la enfermedad cardiovascular. Pero tenemos que esperar que nos los digan, que lo diga Donald Trump o que lo diga el presidente de todos los países, el Papa. ¿Será que necesitamos que nos diga eso para nosotros poderlo creer? Entonces fíjense algo interesante, fíjense, vamos a mirar la siguiente lámina. Este personaje, muchos de ustedes lo conocieron o al menos supieron de él. Baby Ruth fue un beisbolista. Y él, al igual que muchos otros médicos, fumaba y creía que el cigarrillo no hacía nada de daño. Y decía, no hay otra cosa más segura que el fumar. Y bueno, él hacía propaganda a alguna de las cigarreras. Y entonces dijo, la ciencia médica ofrece pruebas positivas de que el cigarrillo no hacía nada. Él estaba basado en el estudio de JAMA que le acabo de mostrar, donde decía que el cigarrillo no causaba ningún problema. Vamos a ver la siguiente lámina. ¿Qué nos dice? A la edad de 53 años, Baby Ruth muere. ¿Saben de qué murió? Cáncer de garganta. ¿Provocado por qué? Por el cigarrillo. Él no tuvo la oportunidad de que la ciencia le comprobara que el cigarrillo era dañino. Él tuvo que probarlo en su propio cuerpo. Y así como él, muchos otros famosos deportistas y actores murieron de cáncer pulmonar, de lengua, de garganta, de vejiga, relacionado al consumo del cigarrillo. Miremos la siguiente lámina. Esta figura nos está mostrando cómo nosotros, desde 1900 hasta 2011, ha sido la curva del consumo de cigarrillo. Fíjense, el consumo del cigarrillo desde 1900 empezó a ascender. En la época de la Gran Depresión hubo un pequeño descenso, producto del problema económico, no porque hubiera ninguna conciencia de salud. Vuelve a subir y ascender, y cerca de la Segunda Guerra Mundial vemos un pico bastante alto. En esa época, durante la Segunda Guerra Mundial, surgen los estudios donde decían que el cigarrillo no hacía nada. A partir de 1950 y tanto, empiezan a demostrar las evidencias donde relacionan el cigarrillo con el cáncer. ¿Cuándo le reveló Dios a la hermana White que el cigarrillo hacía daño? ¿Cuándo? ¿Recuerdan? Si leemos en los mensajes de salud de la hermana White, ella habló en contra del cigarrillo. Desde que recibió el mensaje de salud, comenzó a recibir desde los años 60 en adelante mensajes concernientes a la preocupación de los efectos del cigarrillo y la salud. Y apenas casi 100 años después es que empieza la ciencia a darse cuenta de que sí hace daño. Ahí vemos cuando se hizo el primer informe en la revista Cirujano General,
Ahí comenzó la preocupación. ¿Y qué ha pasado? Ha habido un descenso. Si ven la influencia que tiene que los medios masivos de comunicación y los que tienen el poder de decir lo que sucede puedan compartir los problemas que causan algunos alimentos y algunas sustancias, y esto es escuchado por la gente, es escuchado. Aquí vemos cómo hubo un descenso del consumo del cigarrillo y en todas partes dicen que el cigarrillo es nocivo para la salud. Así que la persona que lo hace a conciencia de que está deteriorando su vida. Hoy podemos decir algo interesante. No sé si ustedes han escuchado, pero hay dos noticias que surgieron esta semana. Y en Starbucks ahora tienen que poner un label donde dice que el café es dañino para la salud. Por primera vez estamos viendo que se está dando un paso adelante y se le está diciendo a la gente, el café hace daño y ustedes deben notificarlo a la gente, decirle lo que tiene. Ustedes saben que hace poco un chef francés ganó la demanda que tenía contra McDonald's porque McDonald's no informaba qué tipo de carne estaba usando para sus hamburguesas y qué productos estaba usando, unos productos químicos altamente cancerígenos. Y cómo este chef francés gana la demanda contra ese imperio tan grande como es McDonald's, porque pudo comprobar con qué tipo de carne, era lo peor, orejas, narices, ojos, cerebro, cráneos, vísceras. Esa es la carne que molida le da un color rosado porque tiene sangre, ¿verdad? Le echan unos químicos bastante fuertes, le agregan blanqueadores, le agregan saborizantes y hacen de eso una carne supuestamente exquisita, de primera calidad. Y lo peor es que la venden como un producto seguro para niños, cuando es un veneno para nuestros hijos. Entonces eso ganó la demanda. Y ahora en Canadá le están pidiendo a las grandes empresas productoras de leche de vaca que también coloquen allí un label y digan, este producto es nocivo para la salud. Imagínense esto, es un boom, porque antes le decíamos que teníamos que tomar 3 vasos de leche de vaca al día, que el calcio de la leche de vaca era lo mejor, que la leche de vaca era necesario. ¿Y qué estamos viendo ahora? El gobierno de Canadá está exigiendo eso. Ahora la gente está tomando conciencia y si usted y yo hacemos algo y empezamos a practicar lo que estamos escuchando, eso nos va a ayudar. Fíjense algo interesante. Hubo un maratonista muy famoso, quizás ustedes escucharon hablar de él se llamaba Jean Fix. Nació en 1932 y fue uno de los que habló más acerca del ejercicio y el trotar. Y escribió un bestseller que se llamaba The Complete Book of Running por James Fix. Y él dijo algo interesante, él decía, si usted solamente deja de fumar y se mantiene corriendo, nunca le va a dar un ataque al corazón. ¿Y sabe qué le pasó al pobre hombre? A la edad de 53 años muere de un ataque cardíaco. Porque correr y no fumar no es suficiente. ¿Qué necesitamos? El acompañamiento de una buena dieta. Hay gente que piensa, solo ejercicio es suficiente. Eso no es suficiente. En mi país, en Venezuela, había un locutor que también promovía mucho el deporte y el correr. Y recuerdo que él decía la dieta saludable, pero para él la dieta saludable era pescado, pollo a la plancha, carne a la plancha, ensalada, muchas ensaladas, pero eso sí, acompañado de proteína animal. Siempre pensamos que eso es suficiente y hacer ejercicio. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted come saludable? ¿Qué es lo que le dice? Sí, yo todo lo como a la plancha, le quito el pellejito al pollo, le quito la piel a la gallina, y si la res tiene un pedazo de grasa también se la quito. Busco la carne más magra. Pero es que la carne magra no me asegura que no haya grasa allí. Las grasas y las sustancias lipoides, que son las grasas,
están en las células musculares, no importa que sea magra. Aunque usted no la vea, allí le está. Y antes se decía que 100 gramos de carnes rojas tenían 40 gramos de grasa, ahora se dice que es más. Antes se decía que 100 gramos de carne de pollo tenía 32 gramos de grasa, ahora se sabe que es más. Antes se decía que 100 gramos de pescado te aportaba aproximadamente 28 gramos de grasa, ahora sabemos que es más. Y la tilapia, que tanto le hacemos propaganda, o trucha, también es muy grasosa y trae muchos problemas en nuestra salud. Entonces estamos viendo que el alimento se está convirtiendo en un problema grave de salud. Pueden ser tóxicos, pueden ser venenos para nuestra salud, pero siempre lo hemos considerado como un alimento. Miremos otro estudio, el de aspectos pediátricos acerca de la arteriosclerosis. Y yo le estoy trayendo estudios antiguos, porque mi preocupación es, o mi intención es, que usted pueda ver desde cuándo sabemos nosotros que hay problemas de arteriosclerosis, que hay problemas desde la juventud, que la siembra se hace en la niñez, que los problemas tienen que ver con lo que hacemos, introducimos a nuestro cuerpo. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué pasan los años y no hacemos nada? ¿Por qué estamos tan lentos? Cerca de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la guerra con Corea, se hicieron autopsias de 300 soldados americanos que murieron en la guerra y encontraron que ya tenían sus arterias obstruidas. Y en otro estudio, que es este que estamos viendo acá, a la edad de 10 años, según este estudio, casi todas las personas tienen ya estrías grasas que conllevan a la formación de placa. Las placas se forman a los 20 años y a los 40 ya tenemos los primeros coágulos obstruyendo nuestras arterias. ¿Desde cuándo entonces estamos haciendo nosotros problemas en nuestras arterias? Desde que nacemos. En la medida en que estamos comiendo lo que estamos comiendo, estamos provocando lo que vemos allí en esa imagen, infartos en el corazón, podemos llegar a tener accidentes cerebrovasculares, podemos tener arteriosclerosis en miembros inferiores que nos puedan llevar a la disminución de la circulación en nuestros dedos, puede causar gangrena, pie diabético, en fin, y podemos tener arteriosclerosis en cualquier parte de nuestro cuerpo. Así que, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a ver un estudio, el siguiente estudio. Fíjense este estudio. Se publicó en el The Journal of Family Practice en julio de 2014 y el estudio fue dirigido por el doctor Calvin Esselstyn. Y él demostró que con solo 3 semanas de cambio en la alimentación ya se reiniciaba el flujo sanguíneo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Solo 3 semanas de cambios en la alimentación, y ahí vemos las fotografías de la angiografía y cómo en la foto izquierda vemos una estrechez y cómo en la foto de la derecha vemos un aumento del flujo sanguíneo. Pero también él mostró cómo 2 años después este flujo estaba completamente normal. Con solo 3 semanas podemos tener un aumento de nuestro flujo. Ahora, si usted sabe esto, ¿qué más debemos saber nosotros? Vamos a mirar el siguiente estudio. En The Journal of Science of Food and Agriculture se publicó un estudio que dice: efectos de la dieta vegetariana en enfermedades no transmisibles. Cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, estamos hablando de enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, accidente cerebrovascular y cáncer. Y mire lo que dice este estudio: la mortalidad por todas las causas, ya sea enfermedad isquémica cardíaca o circulatoria, enfermedad cerebrovascular, se redujo significativamente en vegetarianos, más que en aquellos que comían de todo. Escuchen bien. Comparado a los omnívoros, la incidencia de cáncer y diabetes tipo 2 también fue significativamente más baja en vegetarianos. Entonces, ¿qué haría usted?
¿qué haría usted? Si usted tiene este conocimiento, está escuchando las historias, está viendo los estudios, ¿desde cuándo sabemos que el cigarrillo, que las grasas, que el no hacer ejercicio, todo eso afecta nuestra salud? Entonces, ¿cuál es su deber? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Quién tiene que venir a decirnos a nosotros qué hacer? Entonces nosotros ya tenemos que empezar a tomar decisiones, ¿verdad? Vamos a mirar el siguiente estudio. Hay algunos estudios, como en la revista JAMA se hizo un estudio donde decía bajo riesgo y no más del 50% de mitos o dogmas. En este estudio se pusieron en balanza algunos mitos, algunas creencias. Entonces fíjense una de las creencias: los factores de riesgo establecidos para la enfermedad cardiovascular o la enfermedad coronaria son solo el 50% de todos los eventos de enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular. Y la mayoría de las personas que experimentan estos eventos no tienen factores de riesgo. O sea, se nos está diciendo que los factores de riesgo no afectan para nada el que usted tenga esa enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que usted coma carne, que no haga ejercicio, que fume. En 1950 se creía que la arteriosclerosis era parte del proceso de envejecimiento y que era algo inevitable. Todos necesitábamos sufrir de eso. Y por eso, cuando uno le pregunta a una persona: ¿de qué murió tu papá? De muerte natural. ¿Cuál es la muerte natural? Le dio un infarto, le tenía que dar. Es que, ¿de qué más podemos morir si no es de un infarto? La otra creencia era que la herencia y la genética determinaban si sufriremos de enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular. Sin embargo, los defectos genéticos que provocan la arteriosclerosis ocurren 1 en cada 200 y posiblemente más bajo, en 1 de cada 400 o 500 personas. O sea que no es la genética la que causa los problemas cardiovasculares. El otro mito: esto significa que la gente desarrolla arteriosclerosis más por lo que coloca en su boca y el tipo de calorías que consume. Esta es la verdad. Y entonces, ¿qué dice aquí? Este informe, que era el estudio Arteriosclerosis, riesgos en comunidades, ha demostrado que todas estas creencias son inválidas. Nosotros no morimos por, no es producto de la vejez, la enfermedad arteriosclerótica, no es producto de la genética, la enfermedad arteriosclerótica. Sí tiene mucho que ver los factores de riesgo en esta enfermedad cardiovascular, así que si nosotros sabemos eso, significa que el problema es solucionable y que usted tiene la solución en sus manos. Miremos el siguiente estudio, The Lancet. En esta revista dice: preocupados porque aún con medicamentos el 70% de infartos ocurre, se realizó este estudio observacional. Este estudio se llamaba Efectos de los factores de riesgo potencialmente modificables asociados con infarto al miocardio en 52 países. Ese es un mega estudio. Y en este estudio, preocupados porque se daban cuenta que los medicamentos no estaban haciendo nada para poder evitar los infartos, entonces dice: en este estudio importante, observacional y epidemiológico, demostró que hombres y mujeres, ancianos y jóvenes en todas las áreas del mundo tienen la posibilidad de modificar 9 factores que aportan el 90% de los riesgos iniciales para el infarto al miocardio. ¿Quién sabe esto? La comunidad médica. La comunidad médica sabe que usted puede modificar 9 factores que van a aportar el 90% de los riesgos del infarto. Si usted los modifica, usted está removiendo el 90% de posibilidades de sufrir de un infarto. Y si usted remueve esas posibilidades de sufrir un infarto, tampoco va a sufrir ni de diabetes, ni de obesidad, ni de problemas en miembros inferiores, ni de varices, nada de eso. ¿Cuáles son parte de esos 9 factores? Incluye no fumar, comer saludable, ejercicio, mantener un peso adecuado. Eso es más efectivo en bajar los riesgos de enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer que cualquier otro factor. Imaginémonos eso. Si resumimos estos 3 estudios,
Entonces estamos diciendo que para prevenir y tratar la enfermedad crónica, como las enfermedades cardíacas, diabetes, accidentes cerebrovasculares, debemos hacerlos con cambios en dieta y estilo de vida. Esto no es solamente más seguro, sino que puede ser más efectivo. Hay una gran diferencia en los resultados de las investigaciones y de la forma en que se tratan estos casos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nosotros estamos viendo que las investigaciones dicen una cosa y sus médicos le siguen diciendo tómese la pastilla porque si no se la toma usted se va a morir? Y esta pastilla es de por vida, porque de por vida usted va a mantener esta enfermedad, porque usted no es capaz de hacer cambios. Eso es lo que nos están diciendo nuestros médicos. ¿Qué dice aquí? Las statins, reducen la enfermedad coronaria y la enfermedad cardiovascular solo en un 25%. Y nosotros nos confiamos en las estatinas. Mientras más temprano en la vida usted haga los cambios y usted reduce los niveles de LDL, menos serán los riesgos de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el LDL? El colesterol malo, ¿verdad? Mientras más temprano en la vida nosotros hagamos eso, va a ser mucho mejor para nosotros. Muy bien, vamos a ver algunas de las formas en que se puede tratar este tipo de problemas. El doctor Calvin Esselstyn, que fue uno de los que inició, fue otro que inició también estudios al igual que el doctor Dean Ornish acerca de la enfermedad cardiovascular. Él demostró cómo mejoraba la perfusión del miocardio con solo 3 semanas de cambios en la dieta. Su filosofía de tratamiento dice que usted no debe comer nada que tenga una cara o una mamá. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿El pollo tiene cara? ¿La gallina tiene cara? ¿Qué más tiene cara? ¿La vaca tiene cara? ¿El pescado tiene cara? ¿Y qué tiene una mamá? El huevo tiene mamá, la leche tiene mamá, el queso tiene mamá. Entonces no consuma productos lácteos, no consuma grasas en ninguna forma, incluyendo grasas naturales. Esta es su manera de tratar estas enfermedades y ha tenido mucho éxito en eso. Él evita las nueces, los aguacates, el coco, todo lo que contenga grasa. Consuma todos los vegetales, todas las leguminosas, todas las frutas y cereales integrales. Esa es la forma en que él trata los problemas cardiovasculares. Vamos a mirar el siguiente estudio. En el siguiente estudio vemos algo interesante. Dicen que es el mejor secreto de la medicina, el poder de la nutrición como medicina. Esto fue publicado en una revista que se llama Preventive Medicine en el 2012 y dicen el mejor secreto de la medicina. Es un secreto. ¿Por qué es un secreto? Porque no se publica. No se publica en el sentido de que no se le dice al paciente. Miren lo que dice aquí. Aunque los tratamientos para enfermedad cardiovascular han contribuido a la reducción solo del 40% de la mortalidad, un número de estudios recientes han demostrado los problemas que hay con el uso de los medicamentos para esta condición. Las statins, para que no se les olvide de qué estamos hablando, usadas en mujeres posmenopáusicas, se asoció con incremento de riesgo de sufrir diabetes. Un metaanálisis concluyó que el uso de aspirina de manera rutinaria, mucha gente confía en la aspirina para no tener un infarto, no era garantía de control de enfermedad cardiovascular. Y en este mismo estudio ellos concluyen que el mejor secreto de la medicina es que dándole al cuerpo el mejor ambiente puede curarse a sí mismo. ¿Qué nos están diciendo todos los científicos? Los científicos lo saben. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que nosotros queremos que nos los digan, que nos los diga el presidente, que nos los diga la OMS, que nos los diga, yo no sé quién tendrá que venir a decírnoslo para nosotros creerlo. Pero nosotros queremos es que alguien venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que podemos hacer. Y esta gente nos está diciendo en todos los estudios que ellos hicieron, un tremendo mega estudio, que no hay más nada que hacer sino una mejor dieta. Entonces vamos a hablar un poquito de cuál es esa dieta, cuáles son los cambios que debemos hacer. Vamos a dedicar estos últimos minutos
Primero quise convencerlos de la necesidad que hay, lo que dice la ciencia acerca de nuestro estilo de vida y las causas de las enfermedades más comunes en este tiempo. Ahora vamos a ver cuáles son los remedios para esto. ¿Qué debemos hacer? Miremos la siguiente lámina. Ahí están los 6 remedios para la angina de pecho, que no debe faltar en su dieta si usted tiene problemas cardiovasculares. Ajo. Consuma siempre ajo en su dieta. El ajo tiene muchos fitoquímicos, pero tiene 2 importantes para el corazón, el ajo N y el alicim. Y el ajo solamente tiene un problema que es bastante picoso y que deja un mal aliento, pero si usted lo cocina al vapor o a la plancha con todo y piel, por no más de 3 a 5 minutos, usted le va a quitar un poco ese picor y va a estimular parte de los fitoquímicos con ese pequeño calor, y usted lo va a consumir como un aderezo sobre sus comidas. Si tiene problemas de angina de pecho o de hipertensión, consuma de 3 a 6 dientes de ajo en cada comida. Si no quiere consumir los ajos, puede procurar consumir ajos deshidratados o aceite de ajo o el garlic parsley, que es ajo con perejil, que los consigue en el mercado, pero en el mercado de los suplementos. Pero siempre asegúrese de comer algunos ajos frescos, porque el ajo fresco aporta elementos que no están en el ajo deshidratado. Otro alimento importante, el perejil. ¿Qué tiene el perejil? Es rico en potasio, es un diurético, nos ayuda a limpiar nuestros riñones, a que haya una buena diuresis, pero además, por tener alto contenido de potasio, es un vasodilatador, así que nos ayuda a bajar la presión. Las uvas, aquí están verdes, pero las mejores son las moradas o rojas, por su alto contenido en resveratrol. Son importantes como antioxidantes de vasos sanguíneos, nos ayudan a evitar la formación de placa. Si usted consigue jugo de uva puro, natural, consuma ese jugo de uva por lo menos un vaso al día. Use la cebolla, fresca o cocida. Use muchos vegetales y siempre tome limón con agua. No que toda su agua sea con limón, pero parte de una vez al día o 2 veces al día debe tomar al menos 2 o 3 vasos de agua con limón. ¿Qué hace la dieta vegetariana en la angina de pecho? Una dieta vegetariana, una dieta sin proteína animal, puede tener ciertas ventajas en la prevención y posible tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón y la angina de pecho. Eso nos lo está diciendo la American Heart Journal. No nos está diciendo nada más que el Journal de el corazón, American Heart. Y ellos descubrieron que una dieta vegana, vegan diet, sin nada animal, puede tener buenos resultados en tratar la enfermedad isquémica. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué les puedo recomendar yo a manera personal? Lo que ha sido nuestra experiencia en nuestras casas de centros de salud, tanto en Venezuela como en Colombia, en Bolivia y en Brasil. Siempre iniciamos este programa con una limpieza. La limpieza no es que sea necesario 100%, sino que decidimos hacer un día de ayuno para poder poner en descanso nuestro sistema digestivo. Comenzar con hambre, un nuevo programa donde usted va a tener cambios en su alimentación y que le pueda asegurar que usted se consuma lo que se le va a servir. Así que el primer día hacemos un día de caldos, de extractos, de té y agua. El caldo lleva 2 tallos de apio España, una cebolla, lleva espinaca, diente de ajo, unos 6 dientes de ajo y se cocina por unos 20 minutos y ese caldito, solamente el consomé es lo que se toma. Se toman también extractos de jugos que tengan zanahoria, apio, manzana verde, pueden tener ejotes o vainitas o green beans y de estos jugos se toman 3 a 4 vasos al día, se toma mucha agua y se toma un té que llamamos fórmula cardiovascular que lleva espino blanco o ese mismo hadorberry, diente de león, dandelion, cardo lechoso, milk thistle, manzanilla, camomila y cayenne pepper. Ahí tenemos la fórmula en la lámina, se hierven 3 tazas de agua y se agrega esta mezcla al agua, se deja hervir por 1 minuto y se toma durante el día. Durante el segundo día, entonces usted va a comer, va a ser un día de crudo, de solamente manzanas. Las manzanas liberan óxido nítrico que ayuda a relajar el vaso sanguíneo.
Así que recomendamos 2 manzanas al desayuno, al almuerzo y a la cena, pero además usted va a consumir lo mismo que consumió el primer día, los zumos, los tés, el caldo y el agua. El tercer y cuarto día hacemos una monodieta, donde usted va a comer solamente arroz integral cocido en las 3 comidas. Ese arroz integral no debe tener sal y usted le va a agregar, cuando ya está cocido, 3 dientes de ajo, va a agregarle un poco de perejil picado, algunas nueces molidas, linaza molida, y lo puede acompañar con melón, calabacín o zucchini o pepino. Todo debe ser sin sal. La fruta o el calabacín o el pepino debe estar como un acompañante al plato de arroz. Esto es una monodieta solamente como para ayudar a mejorar la función, a bajar todas las grasas, a bajar un poco la grasa que tenemos en el cuerpo. Es también diurética, nos ayuda mucho para dilatar los vasos sanguíneos. Al terminar esta dieta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consumir con regularidad muchas manzanas, vamos a seguir consumiendo el té cardiovascular, vamos a continuar con nuestros 3 dientes de ajo, y vamos a continuar con nuestro jugo de uva con frecuencia. La linaza no debe faltar, es la grasa que recomendamos. Las nueces solamente 1 cucharada, esa es la única grasa que vamos a consumir durante este tiempo. ¿Y cuál es la dieta entonces? La dieta a seguir sería una dieta vegetariana, donde el 50% de lo que usted coma debe ser frutas en el desayuno, acompañado de un 30% de carbohidratos y un 20% de proteína. Carbohidratos integrales, no le tengan miedo al carbohidrato. En la próxima charla vamos a hablar de la dieta balanceada según el ritmo circadiano y vamos a ver los beneficios de los carbohidratos integrales. Así que puede usar arroz integral, millo, cebada, amaranto, quinoa, avena, etcétera, maíz en cualquier forma. Y como proteína puede usar frijoles, puede usar lentejas, garbanzos, puede usar el hummus, puede usar la proteína de soya, texturizada de soya, puede usar el queso de soya. Si me están escuchando algunos que piensan que la soya es dañina, recuerden que la soya se ha estudiado mucho y es muy beneficiosa. Solamente asegúrese de que usted esté comprando non-GMO soya, ¿ok? Cualquier soya transgénica puede ser dañina, pero la soya que no ha sido modificada tiene muchos beneficios para nuestra salud y sobre todo enfermedad cardiovascular. Este mismo modelo de 50% crudo con 30 y 20 se va a seguir haciendo en el almuerzo y en la cena. Recuerde cocinar bajo de sal, pero si es hipertenso es mejor sin sal. Y puede agregar siempre ajo en todas sus comidas. De esta manera podemos culminar en que si hacemos esto podemos prevenir y revertir la enfermedad cardíaca. Pruébelo usted en casa. Decida cambiar. Usted puede hacerlo. Cambie sus hábitos. Pídele al Señor que le dé gracia, que pueda consumir los alimentos y puedan ser apetitosos, puedan ser gustosos en sus papilas gustativas. Ellas cambian cada 24 horas. Solamente necesitamos cambiar en nuestra mente, porque esto ya está resuelto. Así que les recomiendo, les animo a que hagan cambios, que comiencen a hacer cambios y a experimentar la bendición que Dios quiere darnos de una mejor vida con mayor calidad. Que Dios les bendiga y vamos a culminar con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, queremos pedirte por tu pueblo, porque tú les ayudes, Señor, a hacer cambios en su alimentación. Permite, Padre, que ellos puedan aprender a conocer cuáles son las cosas que deben introducir en su cuerpo como templo de tu Espíritu Santo y cuáles son las que deben eliminar. Dales fuerza, Señor, como se las diste a Daniel, a José y a tantos otros que fueron fieles a ti. Permite que también podamos desarrollar destrezas para poder hacer los cambios necesarios. Te pedimos que nos des gracia y que también puedas bendecir nuestros esfuerzos al cambiar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Olam 7 Internacional.
Visítenos en nuestras redes sociales.